Bienvenidos a este análisis del año 2024 bajo la presidencia de Javier Milei. Manuel Adorni nos ofrece un resumen de los eventos más significativos y las decisiones políticas que han marcado este periodo. Exploraremos cómo estas acciones han impactado a la Argentina y qué podemos esperar en el futuro cercano. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, arrancamos este nuevo clip. Versión noviembre, señores. Arrancamos con todo lo que pasó en este mes en lo que respecta, por supuesto, a la gestión de gobierno. Arrancamos... Bueno, vamos a hablar de riesgo país, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de desregulación, vamos a hablar de medidas de seguridad y vamos a hablar de todas las cuestiones. Muchas las he contado yo en conferencia, muchas otras las han contado los propios ministros en sus cuentas o en sus entrevistas y muchas otras han pasado desapercibidas, así que todo vamos a hacer que se cuente en este ratito que estamos juntos como cada mes. Y que además... En unos días vamos a tener el resumen del año con lo más importante que pasó durante este primer año de gestión. Increíble que ya haya pasado un año desde aquel histórico 10 de diciembre de 2023. Bueno, arrancamos con hoy me han cambiado la yerba, así que yerba sin tac, no dice que es sin tac, muchachos. Bueno, yerba sin tac, así que aquí arrancamos. Vamos a hablar como siempre, arrancamos por la economía, por el orden macroeconómico y después seguimos con el resto de las medidas económicas y con el resto de cada una de las carteras o de cada uno de los ministerios. En principio destacar nuevamente superávit fiscal, 0,5% del producto en el acumulado, el superávit fiscal financiero. No es solo que nuestros ingresos nos alcanzaron para pagar los gastos, sino que además nuestros ingresos nos alcanzaron para pagar los intereses de la deuda, o sea que esto implica dos cosas. Primero, que no vamos a emitir dinero como lo venimos haciendo, por lo tanto no vamos a generar inflación, y por el otro lado que no nos vamos a endeudar, porque todavía están aquellos que dicen que nosotros estamos endeudando a la Argentina, nos tratan de vender patria y qué sé yo. Les recuerdo que los gobiernos que más rápido, que más velozmente han endeudado a la Argentina han sido los gobiernos kirchneristas. Nosotros hay que usar siempre el sentido común y la matemática. Si no te endeudas, no necesitas endeudarte, porque tus propios recursos alcanzan para pagar todo lo que tenés que pagar, tanto los gastos como los intereses de la deuda. Bueno, esto por supuesto marca que no nos corremos del camino, que el norte lo tenemos bien claro, y marca también que el mundo cada vez confía más en la Argentina. Lo vemos en el precio de las acciones, por ejemplo. Este año ya han subido más del 80% en dólares, y solo en noviembre, que es del mes que estamos hablando, las acciones han subido entre el 1 y el 2%. Y la otra noticia que tuvimos este mes, que también la tuvimos en meses anteriores, fue la baja del riesgo país, que se encuentra ya muy por debajo de los 800 puntos. El riesgo país no es solo una variable más, es una variable que uno de por sí, más allá de que la observa, la mira y la analiza, sabemos que el riesgo país va a terminar pulverizándose. Lo dijimos con respecto a la inflación, no nos creyeron, ahora lo decimos con respecto al riesgo país. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el riesgo país es la sobretasa que paga la Argentina con respecto a la tasa que pagan los bonos americanos. Esto que significa que es la tasa que en definitiva terminamos pagando los argentinos por endeudarnos, pero no el Estado argentino, sino también el sector privado. Y esto significa, esto es muy importante, porque la baja del riesgo país implica que muchos proyectos que antes, al financiarse, pasaban a ser inviables o no tenían o perdían rendimiento y no se podían materializar, cuando baja el riesgo país, baja la tasa a la que se endeudan esos nuevos proyectos, y esos nuevos proyectos pueden ser viables. Y si los proyectos son viables, se ejecutan. Si las inversiones se ejecutan, lo que ocurre es que mejora el empleo, y además de mejorar el empleo, mejora en promedio el salario real de la economía. O sea, los argentinos estamos mejora nuestro poder adquisitivo y mejora nuestra calidad de empleo. Dicho esto, recién lo nombré, inflación octubre porque estamos en noviembre, todavía no tenemos el dato de noviembre. La inflación de octubre, última conocida, 2,7%, no veíamos una inflación similar mensual desde el 2021, hace unos 3 años, donde el kirchnerato nos tenía encerrados, ¿se acuerdan? En la
en la cuarentena, que después ellos mismos reconocen que fue una cuarentena que se extendía por razones políticas y no tanto por razones sanitarias, así que todavía era una inflación que estaba contenida en aquellos momentos por básicamente tenernos encerrados y no dejarnos consumir. Así que bueno, señores, de una hiperinflación, de un túnel hiperinflacionario como en diciembre, el presidente siempre marca este 54% de inflación mayorista que se registró en diciembre versus el 1.2% de inflación mayorista que se registró en los últimos datos que tenemos. Significa un cambio brutal en la cuestión inflacionaria en la República Argentina. Por supuesto que no es ni más ni menos que la foto, la explicación de que Argentina está volviendo a la realidad, a una realidad de sentido común, a una realidad de normalidad y a una realidad de la cual nunca nos debimos haber alejado, pero que un día la política hizo que efectivamente nos alejemos. Así que gracias al presidente Milei, al mejor ministro de Economía de la galaxia, Luis Caputo, estamos volviendo a ser un país normal. Bueno, ahora sí, termino con el orden macro, paso a la desregulación económica. Bajó el impuesto país, bajaron los precios de determinados bienes importados, especialmente quiero marcar la baja en promedio del 2,4% en el precio de los alimentos importados. El tema de los alimentos es muy relevante cuando hablamos de inflación de alimentos. Cuando hablamos de inflación general también, pero cuando hablamos de inflación de alimentos, o en este caso la baja del precio de alimentos, es muy importante porque la canasta del que menos tiene está compuesta 100% por alimentos. Porque el que menos tiene, lo único que gasta, como es lógico, es en alimentos. Entonces, que los alimentos bajen es una muy buena noticia para todos, porque además el que menos tiene es el que tal vez menos posibilidades tenga de cubrirse ante la inflación. Así que muy buena noticia. Como decimos siempre, ¿no? La baja de impuestos siempre es beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Bueno, además de eso, hablamos un poco de motosierras. Cerró el fondo fiduciario de... Son tan malos que hasta cuesta pronunciarlo. Fondo fiduciario de capital social. El objetivo inicial era, desarrollar microempresas. Bueno, todas este palabrerío lindo que le ponen a estas cajas que terminan no haciendo nada y terminan transformándose en cajas de la política. Un fondo que el 3 de cada 4 pesos que gastaba, el 74% se utilizaba para pagar sueldos y cargas sociales, cajas políticas, empleo político o empleo militante, como muchas veces se le ha llamado este tipo de cajas. Y esto le ahorra a los argentinos 100 millones de pesos por mes, así que unos 1.200 millones de pesos por año. También se disolvió el Procrear, un fondo que debía paliar el déficit habitacional. Sin embargo, tardó en la entrega de viviendas y locales, generó enormes gastos, reclamos, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Tampoco existen más el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor, el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria y 3 fondos más que otra vez incumplían sus objetivos y no tenían controles confiables. Miren, imaginen en la Argentina que vivíamos que necesitamos el fondo, cuando en un país normal vas a un banco, conseguís el dinero que necesitas y a otra cosa. Bueno, también se cerró la fábrica de hacer billetes, Lex Chicone, además de con todo lo que significa eso, era claramente un antro de corrupción. Se retiraron las máquinas, se cerraron las oficinas, se notificó al personal y el inmueble pasó a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la AVE, que es quien administra, para quien no lo sabe, los bienes que están, que su titular es el Estado Nacional. Por supuesto que al no haber emisión, no necesitamos una máquina de imprimir billetes y esto es un ahorro de 5.040 millones de pesos por año. También hablando de organismos ineficientes que no servían para nada y o que eran cajas, tenemos el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que duplicaba tareas con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, es decir, delirio total, absoluto, tareas duplicadas, 2 organismos que hacían lo mismo y fin de la cuestión. Bueno, después lo otro que conocimos,
especialmente con las fiestas por delante, es la modificación que hubo para la compra de bienes para uso personal. No se van a pagar aranceles hasta los primeros $400 por envío. Finalmente se va a poder comprar mediante el esquema puerta a puerta todo lo que uno quiera sin pagar los aranceles y sin que la aduana y la burocracia te trabe todo como ocurría en su momento. De hecho, muchos están contentos porque cuestiones básicas como un repuesto menor no se podía conseguir en Argentina, no se podía traer de afuera, y esto ha solucionado eso. También entró este mes el pago de propinas por medios electrónicos. Esto es una gran noticia para todos los trabajadores gastronómicos y hoteleros, y además el gobierno nacional permitió las hipotecas divisibles en proyectos inmobiliarios. Antes solo se podía hipotecar, bueno, un edificio, un barrio, casas completas, por así decirlo. Ahora las constructoras van a poder pagar los préstamos poco a poco, y a medida que lo hagan se van a escriturar los inmuebles dentro del desarrollo. Esto facilita el acceso a los créditos. Bueno, esto es una notición para aquellos que efectivamente están en el negocio de la construcción. Bueno, paso al ARCA. Se terminó la primera etapa de la regularización de activos, blanqueo, le llamaron popularmente el blanqueo de capitales. Al 12 de noviembre se acumularon más de 20.000 millones de dólares regularizados en 330.000 cuentas cera, que es como se le llamó a las cuentas de regularización. Más de 2.600 millones de dólares en otros bienes declarados, 14.800 inmuebles, 30 millones de dólares en monedas digitales y 6.400 cuentas en el exterior declaradas. Todo esto, por supuesto, de bienes que no estaban declarados, ¿no? Además, eliminó, bueno, esto se anunció hace poco, la eliminación del adelanto del pago del impuesto país, del 95% del impuesto país. Listo, a otra cosa. Es todo más carga tributaria, más costo, más burocracia y, en definitiva, más costo para el consumidor, que somos todos nosotros, sin ningún tipo de sentido. Y además, cuando termine el año, el impuesto país, como todos ya sabemos, no va a existir más. Bueno. Y además se lanzó el nuevo facturador, que va a alcanzar a 4,5 millones de contribuyentes, donde básicamente van a poder facturar desde el celular o desde una computadora. Se va a simplificar la declaración jurada de IVA, que a partir del 2025 va a favorecer a 1 millón de personas. Esto básicamente va a ser una declaración de IVA precargada, de acuerdo a todos los datos que el ARCA tiene. Y bueno, y se van a agilizar también trámites aduaneros. Así que todas buenas noticias. Dentro de economía, en cuanto a industria y comercio, la Secretaría de Industria y Comercio imputó a 95 empresas por incluir en las facturas de tasas o cargos que no tienen que ver con el servicio contratado. Muchachos, ¿quieren cobrar una tasa? No hay ningún problema. Nosotros no nos metemos en la autonomía ni provincial ni municipal. Vayan, toquen en la puerta al vecino y cóbrensela. No hagan que compulsivamente una empresa de servicios le cobre al vecino una tasa que está obligado a pagar a través de una factura de servicios y tal vez no tiene el deseo de hacerlo dentro de sus libertades de decisión. Así que estas empresas, bueno, van a ser... se abrieron 244 expedientes, Adenor, Edersa, Agua Potable de Jujuy, entre otras. Las multas van a alcanzar los 2.130 millones de pesos y, repito, este gobierno defiende y va a defender siempre que la carga fiscal sea transparente, que el que paga una tasa a un municipio, un impuesto a una provincia, por supuesto al Estado Nacional, está de más decirlo, tiene que saber qué está pagando. No puede ser que el contribuyente, con el sacrificio que hace para pagar impuestos y tasas, no sepa ni cómo le cobran, que lo obliguen compulsivamente a través de otros servicios a pagarlo y que además no tenga transparencia en el pago de sus impuestos. Así que esto se terminó.
Bueno, además, se han derogado 43 normas que permitían al Estado o fijar precios o intervenir en la actividad privada o solicitar información innecesaria, que suma carga administrativa, que suma costos, que suma complicaciones y que en definitiva al final del túnel, al final del camino, terminamos pagando entre todos. Y además la Secretaría de Industria y Comercio también simplificó los trámites para que los importadores y fabricantes de electrodomésticos ofrezcan mejores productos a mejor precio. Antes empresas tenían un proceso muy engorroso que incluía, por ejemplo, certificaciones en planta. Toda una maraña de burocracia que se ha eliminado en un país que no es, este país en un sinsentido en materia burocrática. La verdad que era la máquina de impedir y es lo que Federico Sturzenegger, de ministerio de quien después voy a hablar también, se está encargando de desarmar. Transporte, dentro también de el Ministerio de Economía, desreguló el servicio de rampas en aeropuertos para terminar con el monopolio de intercargo, tema que hemos tratado, que he tratado y que se ha tratado mucho yo en la conferencia de prensa y se ha tratado mucho en medios y redes. Les recuerdo que por medidas sindicales han quedado secuestrados pasajeros arriba de aviones. También un delirio nunca visto en el mundo entero. Se ve en la Argentina y cuando se ve en la Argentina vamos a por ellos y terminamos con el delirio. Les recuerdo que después la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a quienes les mandamos un abrazo a todos, han colaborado para encargarse temporalmente de este servicio y que la gente pueda viajar con total normalidad. Por supuesto que se ha denunciado a los gremios. También en el sector aerocomercial, el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos aprobó en el aeropuerto Jorge Newbery nuevas asignaciones de estacionamiento para más compañías. Había aeronaves que no podían pernoctar allí. Esto se ha desregulado. También otro delirio y otro monopolio de un sector del sindicalismo que no quieren que la Argentina salga adelante. Porque lo cierto es que hay muchos que se quedaron el 10 de diciembre. Hay muchos otros que no entendieron lo que pasó el 19 de noviembre pasado con las elecciones. Y hay muchos otros que no saben qué es lo que está pasando en la Argentina. A todos ellos, por favor, ayórnense a los tiempos que corren. Estamos cambiando la Argentina y la Argentina vieja ya nadie la quiere. Así que se viene una Argentina distinta, no apta para rancios. Seguimos. Hay nuevas rutas aéreas, por supuesto. Lo que trae desregulación trae competencia. Lo que trae competencia trae mejora en el servicio. Y trae, en el caso de cuestiones aerocomerciales, trae más servicio, más frecuencia y menores precios. También se autorizaron, se simplificó la autorización para que aviones de hasta 19 plazas puedan volar de manera más sencilla. Son aeronaves más chicas que habilita y que son útiles para las rutas entre ciudades o entre localidades que tienen baja demanda. Entonces, por ejemplo, van a tener más competitividad rutas como Mendoza, San Luis o Córdoba, Posadas, que son dos rutas que tal vez no tengan tanta demanda y que se puede cubrir con este tipo de aeronaves. En Trenes Argentinos se llevó adelante la segunda subasta de chatarra ferroviaria del año. Se recaudaron 488 millones de pesos que se suman a los 400 millones de pesos recaudados en la primera etapa, o sea, 888 millones de pesos que hemos recuperado a cambio de chatarra. Y por supuesto como parte de la optimización de los recursos y no solo de los recursos, sino también de limpiar terrenos que estaban abarrotados de este tipo de cuestiones que generan un montón de problemas para la sociedad y para quienes viven alrededor de esta juntada de chatarra. Y después también contarles que luego de decretar la emergencia ferroviaria, en junio de este año, la Secretaría de Transporte está mejorando el material rodante y ejecutando 226 obras. Como les conté el mes pasado, aumentó la frecuencia en el tren Belgrano Norte y en el tren Sarmiento también. En contraste con la gestión de los Fernández, que celebraban la
Es impresionante. Celebraban la instalación de bancos de género, señores. Sí, bancos de género, que creo que eran unos bancos rojos, ¿no? Unos banquitos rojos. Bueno, el gobierno de Milei definió la compra de repuestos y material rodante para volver a poner en circulación muchas de las formaciones que quedaron abandonadas los últimos años, porque en definitiva el banquito rojo no le mejoraba la vida a nadie. Bueno, agricultura, ganadería y pesca, también sigo dentro del Ministerio de Economía. Las exportaciones de carne vacuna llegaron a su mayor volumen en los últimos 57 años. La cifra corresponde a los primeros 9 meses del año y equivale a un volumen de casi 700.000 toneladas con hueso, más de 2.000 millones de dólares. Aumentaron las exportaciones a Estados Unidos en un 46%, a Chile un 21%, a Israel un 11%, a la Unión Europea un 7% y a China un 4%. Además, tal como había señalado el presidente, el gobierno simplificó el registro único de la cadena agroalimentaria, un avance para simplificar el comercio de productores agropecuarios. Esto significa, por ejemplo, que el acopiador de granos va a inscribirse una única vez para comercializar cosecha. Bueno, se abrieron nuevos mercados que impulsan economías regionales, como el de naranjas a Guatemala o el de cítricos dulces, limón y carne bovina con hueso al país, a Ecuador. Además, se abrieron 2 nuevos mercados para la exportación de equinos en pie. Durante este año se certificó la exportación de casi 3.000 animales. Los nuevos ámbitos de comercio fomentarán el crecimiento de la Argentina en este rubro. Acá hay que entender, señores, que hay que exportar, que la exportación hace bien, que la exportación genera trabajo y que la exportación, me está llamando el presidente, tenemos que cortar. Gracias. Bueno, seguimos con energía, también dentro del ministerio del ministro Caputo, del ministro Luis Caputo. Se puso en marcha la reversión del gasoducto norte. Esto es fundamental para que Vaca Muerta llegue al norte del país y ahorrar unos 1.000 millones de dólares que antes se gastaban en importar gas desde Bolivia. Y en una segunda etapa, la pretensión es empezar a exportar los excedentes, por supuesto. Y además el gasoducto presidente Néstor Carlos Kirchner ahora se llama gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno. El gasoducto recibe el nombre de un destacado protagonista de la generación del 80, garante de la soberanía nacional y expresión de los valores y el esfuerzo personal en el marco del respeto por la libertad individual. Señores, cambio de ministerio rotundamente, me voy al Ministerio de Seguridad. Por primera vez en la historia, el Fondo Monetario Internacional recibió a la ministra Bullrich para exponer sobre el modelo de seguridad argentino. La ministra se reunió con la subdirectora del organismo, con Guita Gopinat, donde ponderó la baja del 60% de los homicidios en Rosario y el fin de los piquetes en la República Argentina, porque el orden público y la seguridad, en este caso de los argentinos, es fundamental para el crecimiento de la Argentina. Esto hay que internalizarlo, señores. No puede haber un país en crecimiento con el nivel de delirio en materia de seguridad que tenía la República Argentina hasta el 10 de diciembre, cuando no se podía transitar por la principal avenida de Argentina, como es la 9 de julio. Bueno, en noviembre, por supuesto, también siguió la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Solamente para contarle algunos casos, los más resonantes que hemos tenido: Gendarmería y la Fuerza Aérea Argentina hicieron la incautación de droga en el espacio aéreo más importante de la historia argentina, casi media tonelada de cocaína en un avión que circulaba de manera ilegal por el espacio aéreo argentino cerca de Rosario. Además, en Misiones, Gendarmería secuestró una camioneta con más de 1 tonelada de droga a bordo. Agentes de estas fuerzas también detuvieron al amo del Bajo Flores, un capo narco que administraba 10 búnkeres de venta de drogas en la Villa 1, 11, 14. La Policía Federal además desbarató a los J, un clan familiar dedicado al comercio de drogas en Termas de Río Hondo. En el marco del Plan Bandera se detuvo un narco buscado por la justicia en Rosario. En Salta se detuvo a 2 bolivianos que circulaban en un remis con 188 cápsulas de cocaína dosadas al cuerpo y a sus mochilas. Y paro porque me está llamando el presidente, señores. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos, perdón la interrupción. Me había quedado en que Salta se detuvo a 2 bolivianos que circulaban en un remis con 188 cápsulas adosadas al cuerpo y a sus mochilas tras un gran trabajo de los perros antinarcóticos
narcóticos LED. También en la misma provincia se detuvo en Salta una pareja que transportaba 58 kilos de cocaína dentro de los neumáticos de su camioneta. En Santiago del Estero se apresó a otros 2 bolivianos con 33 kilos de cocaína escondidos en patinetas y rollos de cable en pleno tour de compra. Señores, esto que hace el Ministerio de Seguridad, que es un gran trabajo, cuando uno se imagina o piensa o recuerda que esto antes no se hacía, esto era toda droga que llegaba a ser consumida por algún niño, algún joven o algún argentino y que hoy ya no lo puede hacer más. Así que por eso es una gran noticia. Bueno, seguimos. Bueno, agentes, estamos hablando de los diferentes operativos o los más resonantes del Ministerio de Seguridad. Agentes de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal allanaron el domicilio del autor que amenazó de muerte al presidente Milei. Se detuvo a 3 chinos integrantes de una mafia que extorsionaba a sus compatriotas, o sea, a otros chinos, dueños de supermercados y comercios, por grandes sumas de dinero. En Lugano, Gendarmería rescató 17 personas explotadas laboralmente en un taller textil. La Policía Federal detuvo en Quilmes a un hombre de 53 años con pedido de captura internacional por abusar de una menor. En Castelar se atrapó a un prófugo uruguayo acusado de tentativa de homicidio contra un policía. Se desarticuló una banda criminal de motochorros dedicada a las salideras bancarias. Terminó tras las rejas una pareja que se disfrazaba de policía para robar. Uno en caso notable, se detuvo en Quilmes un hombre acusado de ser parte de una red internacional de tráfico de armas que tenía en su domicilio una gran cantidad de objetos con simbología nazi. Bueno, se han visto imágenes en todos los medios de comunicación. Una vergüenza. Se allanó la casa del sospechoso. Escuchen esto: se encontraron 43 fusiles con un águila nazi, 15 pistolas, 5 bayonetas, una ballesta, una ametralladora 9 milímetros con inscripciones nazi, 2 máquinas de carga, 3.000 fulminantes, 3,5 kilos de pólvora, 3.000 puntas y 2.500 vainas de distintos calibres. Un uniforme de la Segunda Guerra Mundial con simbología nazi, bustos de Adolf Hitler. Bueno, un hijo de puta, porque la verdad es que no hay otra descripción para hacer. Una gran cantidad de objetos relacionados a la temática del nazismo y cabezas disecadas de ejemplares de antílope de la India. No le faltaba nada. Bueno, se desarticuló una banda de estafadores que ponían en circulación dólares falsos. Bueno, la verdad es que el trabajo del Ministerio de Seguridad es absolutamente infinito y el listado sigue. No quiero aburrirlos con el listado, que es enorme. Bueno, también contarles que mediante una resolución el Ministerio de Seguridad dispuso la restricción de concurrencia administrativa a eventos deportivos para el barra brava Rafael Diceo. Diceo, quien amenazó a la ministra, ahora deberá ver los partidos de Boquita por TV, señores. Bueno, yo también los veo por TV, no soy muy fanático, pero tampoco voy a la cancha, estoy como Diceo. Bueno, yo podría ir. Bueno, después, lo cierto, una excelente noticia para terminar con los anuncios de seguridad de este mes de noviembre. Por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso sancionó la ley 27.750 que modifica la ley 26.879 de datos genéticos. El banco de datos genéticos es fundamental porque permite identificar a quienes delinquen e investigar crímenes, tanto sexuales como de otras índoles. Con esta modificación se va a poder comparar huellas y trazos que se obtengan en las escenas del crimen con perfil genético de los imputados y condenados, a quienes se les extenderá una muestra para sumarlo al registro. Esto es importante porque básicamente hay un montón de crímenes que no se podían resolver. Este banco genético va a hacer que efectivamente esto sea posible. Así que esto es sumamente importante para que los casos no queden nunca más impunes. Convocamos a las fuerzas federales de todo el país, policías provinciales, autoridades judiciales y ministerios públicos y de seguridad de cada jurisdicción y por supuesto los gobernadores de cada provincia. Esperemos firmar los convenios con todos para que por supuesto se adhieran a este banco de datos genéticos, porque la seguridad, señores, no es un problema local, sino que es un problema de todos los argentinos. Mate por medio, sigo con el Ministerio de Defensa a cargo del doctor Luis Petri. Bueno, el ministro Petri participó de la asunción de la ceremonia durante este noviembre del nuevo comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Alvin Halsey.
Entre otras cosas, en el mes pasado, en este mismo espacio, en este mismo clip, había contado que la Armada Argentina llevaría adelante tareas de balizamiento en el río Uruguay, en conjunto con el país vecino. Este mes culminaron esas actividades planificadas. La verdad es que la coordinación fue espectacular, las tareas se llevaron adelante con gran fluidez, cumpliendo con el cronograma establecido y con un gran apoyo logístico en el puerto de Concepción del Uruguay. Gracias al esfuerzo de la Armada Argentina y de la Comisión Administradora del Río Uruguay, contamos con un río mucho más seguro para transitar. También les había contado de la campaña sociosanitaria fluvial que se estaba llevando adelante en las provincias de Chaco y Corrientes y que concluyó con mucho éxito este mes. Se registraron 8.800 prestaciones médicas con gente que, por supuesto, por diferentes cuestiones no tenían acceso a este tipo de prestaciones. También asumió este mes el brigadier Gustavo Javier Valverde como nuevo jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Es un experimentado piloto de caza que se desempeñó como jefe del Comando Conjunto Aeroespacial, quien realizó grandes gestiones para fortalecer la defensa argentina. Una misión reciente que destacamos en conferencia fue la detección y el seguimiento de la avioneta narco obligada a aterrizar el mes pasado con casi media tonelada de cocaína, que lo nombré hace un ratito. Un avión B-200 de la Armada Argentina hizo el primer vuelo en 52 años desde la base aeronaval Río Grande hasta la base antártica Petrel. Este vuelo se planificó durante 6 meses con la preparación del personal de pilotos, tripulantes y mecánicos adiestrados para el desafío y contó con el apoyo aéreo de un P-3C. Así se recupera la capacidad aeronaval, una capacidad aeronaval clave para cuidar la posición de nuestra querida República Argentina allí en la Antártida. Y en referencia a la Antártida, ya está en marcha la campaña de verano. El rompehielo ARA Almirante Irizar ultima preparativos para zarpar con la carga más grande de la temporada, que por supuesto esa carga tiene como destino a las diferentes bases antárticas que se les va a llevar, se les va a acercar todo lo que necesitan para vivir un año entero en uno de los lugares más fríos del mundo. Y finalmente el ministro recibió a Silvia Ibarzábal para honrar la memoria de su padre, el coronel post-mortem Jorge Roberto Ibarzábal, 50 años atrás, medio siglo atrás, que fue brutalmente asesinado por un ataque terrorista del ERP. Ella, como tantas otras familias, son un ejemplo de lo que significa no bajar los brazos y seguir luchando siempre. En nuestro gobierno la verdad llega porque, señores, la historia se cuenta completa. Bueno, Ministerio de Salud. Que no se les caiga, no rompan nada, por favor. Bueno, como conté en conferencias hace algunos días, el gobierno nacional dispuso que los medicamentos de venta libre sean exhibidos en las góndolas de las farmacias para que el público general pueda acceder a ellos sin intermediarios. Esto básicamente lo que evita es que alguna farmacia o algún farmacéutico privilegie alguna marca sobre otra cuando va alguien a pedir un medicamento de venta libre. Así que, y además agiliza, por supuesto, el proceso de compra, tener los medicamentos de venta libre en las góndolas para que uno pueda elegirlos, valga la redundancia, libremente. El Ministerio de Salud también avanza en la planificación de adquisición y producción de medicamentos y tecnología sanitaria, tanto en conjunto con la OPS como internamente. El objetivo es lograr compras más eficientes, a menor valor, evitando gastos innecesarios y promoviendo las capacidades regionales. Además, para seguir en línea con el objetivo de cuidar los recursos del Estado, objetivo que tenemos todos los funcionarios de gobierno, el Ministerio de Salud estableció un valor de referencia para las compras en los hospitales nacionales. A través de la planificación de adquisiciones se logran compras más razonables sin los gastos elevados productos de la discrecionalidad. El Ministerio de Salud, además, a cargo de el doctor Lugones, presentó, de Mario Lugones, un nuevo registro de agentes de seguros para pequeños contribuyentes y monotributistas. La medida va a mejorar la transparencia y gestión del acceso a la salud a estos beneficiarios, tanto a los pequeños contribuyentes como a los monotributistas. Por otro lado, y gracias al cruce realizado por el servicio con el servicio penitenciario, se detectaron 212 personas procesadas, condenadas y presas que recibían una pensión no contributiva por invalidez laboral.
Estas personas se suman a los 331 prófugos de la justicia que también se identificaban como beneficiarios de pensiones y que, bueno, lo conté en conferencia, 33 de estos prófugos fueron puestos a disposición de la justicia, 14 siendo capturados en un solo operativo. Otro de los grandes delirios que pasaban en la Argentina cuando un preso se le decretaba incapacidad laboral y cobraban una pensión por no poder trabajar estando presos. Pero además de esto, las pensiones las tramitaban en tiempo récord. Algunas se las otorgaban en el plazo de 6 días. Una cosa absolutamente insólita, propio de una Argentina, señores, que no queremos ver, vivir ni transitar nunca, nunca más. Así que bueno, con esta información, con este cruce de datos, el Ministerio de Salud procedió a la baja inmediata de estos beneficios, devolviéndose el dinero que es de los contribuyentes y no de los delincuentes. Es increíble que uno tenga que seguir aclarando estas cosas. Capital Humano, la ministra, a cargo de la ministra Sandra Petovelo. Bueno, en el Ministerio de Capital Humano se eliminó la asignación de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner, tanto la que recibía en su condición de expresidente de la Nación, como la que recibía en forma de pensión por el fallecido expresidente Néstor Carlos Kirchner. Los privilegios a los exmandatarios no deberían existir en la Argentina, mucho menos para los condenados por severos hechos de corrupción. Esto significa un ahorro neto. El gasto del Estado era mucho mayor, pero un ahorro neto de 21.827.624 pesos por mes que vuelven a los argentinos. En términos brutos, el ahorro es de cerca de 35 millones de pesos mensuales. Bueno, también en el marco de la política de alquiler cero, que busca reducir gastos excesivos del Estado, se reorganizó la ubicación de oficinas y agencias territoriales de la Secretaría de Trabajo en todo el país. Se suprimieron el alquiler de 9 inmuebles y 23 cocheras. Con esto, Capital Humano se ahorrará 598 millones de pesos sin alterar absolutamente ningún servicio para la gente. El Ministerio confirmó un convenio de colaboración con la empresa Coca-Cola para mejorar las competencias y habilidades laborales de las personas desocupadas. La exitosa multinacional norteamericana ofrece distintas capacitaciones, cursos, acompañamientos y prácticas formativas para que los argentinos accedan a un trabajo de calidad. El sector privado apoyando la nueva Argentina. También se firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercios de Hungría para lograr becas de estudio para los estudiantes argentinos. El secretario de Educación, por su parte, junto con sus pares de las 24 jurisdicciones educativas, ratificaron el compromiso de cumplir con los 190 días de clases y que si por algún motivo se pierden, la única forma de recuperarlas sea donde debe ser, que es en el aula. Para jerarquizar la práctica docente se aprobó un sistema federal de evaluación, certificación y acreditación institucional. Estos acuerdos son verdaderamente logros para la educación de los estudiantes. Para volver a ser un faro educativo en el mundo hay que empezar por las bases. Eso significa mejorar el tiempo en el aula y la formación docente. Hay que volver a ser la envidia del mundo en materia educativa. Todo lo que yo voy contando en este clip, por supuesto que todos los detalles que quieran saber o tema en el que quieran profundizar están por supuesto en las web del gobierno a disposición de todos ustedes. Este mes, en el mes de noviembre, más de 100.000 estudiantes de tercer grado fueron evaluados dentro del plan de las pruebas a aprender. Los datos van a ser fundamentales para fortalecer el Plan Nacional de Alfabetización y garantizar que cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar las competencias básicas para desarrollarse. Niños o jóvenes que no se educan, país que en el futuro no va a prosperar y va a tender a desaparecer. Así que es fundamental que los niños, que el plan de alfabetización sea un éxito y fundamental que cada estudiante tenga la oportunidad de capacitarse. La CIGEN notificó a la UBA presencialmente que va a comenzar a auditarla para transparentar sus cuentas públicas. Esta es una función que realizó la Sindicatura General de la Nación periódicamente hasta que el kirchnerismo decidió suspenderlas en el año 2013. A mediados del mes pasado, el procurador Rodolfo Barra volvió a otorgar a la CIGEN la capacidad para auditar las universidades. Y en otro orden de cosas,
y sumamente importante, a partir de la baja sostenida de precios, la eliminación de los intermediarios y los incrementos reales en la UH y la tarjeta alimentar, se logró cubrir con esto el 100% de la canasta básica alimentaria. En diciembre de 2023, este mismo indicador alcanzaba apenas el 54,8%. ¿No? El Estado presente lograba que la canasta solo sea cubierta en el 54,8%. Ahora los niños de hasta 2 años que perciben el plan 1000 días cuentan con una cobertura del 124% y los jóvenes de 16 y 17 años que tienen una beca Progresar cuentan con una cobertura del 125%. Y además comenzó en Tucumán la primera campaña del tren sociosanitario. Este servicio acerca prestaciones médicas y sociales a poblaciones con difícil acceso, entre ellos trámites de documentación, servicios de salud primarios y asesoramiento en prestaciones sociales. Bueno, paso Ministerio de Justicia, el doctor Mariano Cuño Libarona. También lo anuncié en conferencia, el Gobierno Nacional va a enviar al Senado 150 pliegos para nombrar jueces, fiscales y defensores públicos. Esta medida es inédita porque supera la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y el profesor Fernández. Como conté en conferencia, a raíz de una denuncia judicial realizada por el Ministerio de Justicia, la Policía Federal allanó una bailanta clandestina ubicada en un piso seguido a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que salieron a decir que no era de ellos, que qué sé yo, que fue hasta no sé qué año que era de ellos, después no. Bueno, la cuestión es que había una bailanta. Este inmueble se había prestado en 2018 con fines educativos, sin embargo, en vez de aulas, pizarrones, tizas, proyectores, bancos, todo lo que debe haber en un aula, en un ámbito educativo, quienes administraban este lugar lo llenaban de parlantes, luces, telones, barras, botellas de bebidas alcohólicas, había champán, había whisky, había de todo. Hasta tenían un juego de dardos, un televisor y una familia ocupa. Era completito, señores, el piso de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Esto presenta una grave desviación de los fines para los cuales la AVE, quienes administran los bienes del Estado, consiguió el espacio y también forma parte de la hipocresía de quienes dicen defender la educación pública. Solo en 2023 la Universidad Madres de Plaza de Mayo obtuvo el equivalente a 4.500 millones de pesos de hoy y ningún alumno se recibió. Ningún alumno se recibió. Gastamos los argentinos 4.500 millones de pesos para que haya cero egresados. Muy, muy impresionante que estas cosas hayan pasado en la República Argentina. Bueno, terminamos con la cédula azul, otra pesadilla de los registros automotores. Antes nunca había turnos, padecíamos largas colas de espera, no estaba el plástico, muchos días de demora para conseguir un simple documento. Ahora se transmite desde la app Mi Argentina, sin costo, 100% digital y como debe ser, señores. Para perder tiempo, lo vamos a perder tiempo en ocio, no vamos a perder tiempo en hacer este tipo de trámites que el Estado siempre ha complicado en favor de pocos. Bueno, por último, se va a enviar al Congreso la ley de reforma para el fortalecimiento electoral. Esto es particularmente importante porque elimina las PASO que funcionaron como una encuesta millonaria al servicio de la política. Solo en 2023 tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, encima a valores históricos, y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar 3 veces. Y pone fin al financiamiento de la política tal como lo conocemos. Los partidos políticos van a tener que salir a buscar los recursos para las campañas. Dejen de sacarle plata del bolsillo a los contribuyentes para bancar la carrera política. Bueno, paso a Cancillería. Cancillería, el presidente le tomó juramento al flamante canciller Gerardo Wertheim, a quien le damos la bienvenida como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Gerardo, como embajador en los Estados Unidos, dio sobradas muestras de su capacidad para alinear a la Argentina al mundo libre, que como saben es un objetivo central, absolutamente central de este gobierno. Aprovecho también para saludar a Alex Oxenford, el nuevo embajador argentino en los Estados Unidos. En el marco del G20, el presidente realizó un viaje extremadamente fructífero en el que se reunió con mandatarios de países que representan alrededor del 85% del PIB mundial, más del 75% del comercio mundial y alrededor de 2/3 de la población mundial. Esto siempre lo pongo, este marco de referencia lo pongo para que se entienda la importancia de ese tipo de
eventos o de cumbres. Allí mantuvo reuniones bilaterales con el jefe de Estado de la República Popular China, que es la segunda economía del mundo, con el primer ministro de la India, quinta economía del mundo, con el presidente del Banco Mundial, con la directora del Fondo Monetario Internacional y con el gerente general de la empresa italiana Enel, una compañía energética con más de 61 millones de clientes en todo el mundo. En la reunión con Xi Jinping se trataron temas como la ampliación de las relaciones comerciales, se continuará trabajando en fortalecer la relación bilateral y para desarrollar proyectos conjuntos que beneficien a las dos economías. Además, el presidente Xi Jinping invitó al presidente Milei a China y en retribución el presidente le extendió una invitación formal para visitar nuestro país. Además, en el G20, el ministro de Economía Caputo firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Energía brasileño para poder exportar gas argentino desde Vaca Muerta a Brasil. El objetivo es llegar a una exportación de 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural en los próximos 5 años. Ya de regreso al país, el presidente recibió a Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, con quien comparte los valores que hicieron grande a Occidente. Cabe destacar que en noviembre el presidente recibió en Casa Rosada al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y que expuso en la cumbre de acción conservadora invitado por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Argentina, como en los albores de su historia, se ubica, señores, en el centro nuevamente de la conversación mundial. Por cierto, todo lo que dijeron de extra en la cumbre del G20, por supuesto que fue toda una gran fake news. Digo porque algunos periodistas, no son periodistas, son opinólogos, por alguna razón explican cosas o cuentan cosas o narran cosas que jamás ocurrieron. Bueno, Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo del querido Federico Sturzenegger. El Gobierno Nacional desreguló el servicio de correos y operadores postales con el objetivo de simplificar, digitalizar y brindar mayor seguridad en el servicio. El trámite para convertirse en operador postal será sencillo, electrónico, gratuito. A partir de ahora entran nuevos actores al sector postal para que el servicio sea más eficiente, de mejor calidad y a un mejor precio. También el presidente firmó el decreto que puso fin a los mecanismos de uso político del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A través de este fondo, el ANSES daba créditos a tasas muy bajas que equivalen apenas a un séptimo de las de un préstamo personal del Banco Nación. A partir de ahora esto también se terminó. Se reestructuró el Fondo Nacional de las Artes, que cobraba derechos de autor a obras universales, pero gastaba una proporción inaceptable de estos recursos en gastos internos. En 2023, el Fondo Nacional de las Artes destinó el 72% de su presupuesto a gastos de funcionamiento y solo el 28% para fomentar el arte. Por otro lado, y dado que el kirchnerismo, por supuesto, puso más foco en la burocracia interna que en fomentar el arte, todos los miembros del Consejo Directivo son ad honorem y además se redujo el 25% de la nómina de personal, lo que eficientiza y profesionaliza la estructura. A su vez se liberó el mercado de arte argentino. Esto habilita el acceso de nuestros artistas, galeristas y ciudadanos al comercio internacional sin restricciones y significa un avance para el arte argentino que cuenta con profesionales de sobra para competir y triunfar en el mercado exterior. En el marco de la ley bases, el presidente Milei decretó el silencio positivo para trámites administrativos, lo que significa que una vez transcurrido un plazo estipulado, la falta de respuesta del Estado va a tomar como una aprobación para ciertos trámites. A fin de establecer los trámites que corresponden, ya se revisaron más de 3.000 y se continúan verificando más. Les recuerdo a todos que el Ministerio de Desregulación cumple una función transversal a todas las áreas con el propósito de que la riqueza vuelva a los argentinos y no de destinarla a gastos inútiles. Medidas como ya mencioné, como simplificación de trámites para comercializar electrodomésticos, las nuevas rutas aéreas de varias empresas extranjeras, la comercialización de medicamentos de venta libre en la góndola de la farmacia, la derogación de 43 normativas que intervenían en la economía, entre otras, contaron con una participación directa por parte del Ministerio. Paso a jefatura de gabinete y con esto los dejo tranquilos a quienes todavía están aquí. Este mes, jefatura de gabinete puso en marcha el régimen de reparación federal para sanear las deudas entre la nación y las provincias, y por supuesto la Ciudad de Buenos Aires. Las provincias van a poder unificar las deudas que mantienen con cada distrito con el Estado Nacional. Esto es un paso más para terminar con el centralismo fiscal y la asimetría entre las jurisdicciones locales
y La Nación. Además, la AVE, quien se encarga, ya le hemos nombrado, de administrar los bienes del Estado, subastó 4 propiedades emblemáticas vinculadas a importantes causas de corrupción, narcotráfico y trata. Se subastaron 2 inmuebles del clan Aliaga en Floresta y Villaluro, decomisados por un grave caso de trata de personas. También 2 propiedades en Villa Urquiza y Villa Devoto que pertenecían a Daniel Muñoz, ex secretario privado y asesor del matrimonio Kirchner, acusado de corrupción en la causa denominada popularmente como Cuadernos. En el primer inmueble funcionaban las oficinas donde Muñoz organizaba los bolsos con dinero para enviarlas al exterior. En el segundo inmueble es una lujosa propiedad con quinchos, gimnasios, sauna, cocheras, por el que su viuda recibía un alquiler porque no se privaban de nada. Por otro lado, Argentina se basó en un sistema internacional de verificación de pasaportes electrónicos. Esto va a permitir que el trámite sea más ágil, simple y eficiente, porque el intercambio de información entre países se hace de manera automática. El gobierno llamó la atención, a licitación para privatizar la hidrovía. Esta decisión va a aumentar la competitividad y productividad del país porque se va a modernizar la vía fluvial por la que pasa el 80% del comercio exterior argentino. Las ofertas van a recibirse hasta el 29 de enero del 2025, y este mes también entró en vigencia la boleta única de papel, que fomenta la transparencia electoral y reduce el costo de las elecciones. Un sistema simple y eficiente que termina con las listas sábanas y el despilfarro que implicaba la impresión de miles de boletas, y además las irregularidades que muchas veces uno sentía que ocurrían en los cuartos oscuros. Bueno, y en lo que respecta a la Secretaría de Turismo, que depende a su vez de la jefatura de gabinete, me complace contarles que los pueblos argentinos de Cabiahue, Copahue en Neuquén, Gaimán Trevelín en Chubut y Villa Tulumba en Córdoba fueron distinguidos en la edición 2024 de las mejores villas turísticas organizadas por la ONU Turismo, y de las que participan 260 candidatos de 60 países. De los 8 pueblos que fueron candidatos por Argentina, 4 fueron seleccionados, así que felicitaciones. Los espero el mes que viene, señores, en este Clip Adorni. Les voy a estar contando el resumen del mes y además vamos a estar contando qué es lo que pasó en este primer año de gestión en el que hemos hecho absolutamente de todos para hacer las bases, para construir las bases de una Argentina distinta. Porque, como digo siempre, mientras que antes pensábamos en cómo hacer para irnos del país, hoy estamos haciendo todo lo posible para nunca tener que irnos. Nos vemos la próxima. Chao.